Un cordial saludo, nos encontramos en la semana 7 de la asignatura Rendimiento Deportivo 1, Fútbol. Vamos a realizar la retroalimentación del parcial válido por el primer corte de la presente asignatura. Entonces, vamos a ir viendo pregunta por pregunta y aclarando algunas inquietudes que de pronto los estudiantes tengan o los aportes que cada uno de ustedes convenga realizar. Entonces, adelante, muchachos. No sé quién está compartiendo para que me ayude. Ya no está Profe, compartiendo. profe, Dímelo. leo la pregunta. Sí, y entre todo vamos dándole la respuesta correcta a esa. Ataque organizado, contraataque, defensa organizada y organización defensiva. Lo nombrado anteriormente hace referencia a Sí, lee las opciones. A, momentos de juego, B, fases de juego, C, ideas de juego y D, estilos de juego. Bueno, escucho. ¿Cuál sería una respuesta correcta para esa? Ataque organizado, contraataque, defensa organizada y organización defensiva. Digamos, Pues para mí es esta, profe. lo anterior nombrado, ¿cierto? Hace referencia a las fases de juego, los momentos de juego, estilos de juego o idea de juego. Entonces empecemos. ¿Por qué no puede ser la fase de juego? ¿O por qué ustedes pusieron de pronto, no sé, eh, la respuesta correcta que ustedes quizás seleccionaron como fase de juego? ¿Por qué? Kevin, adelante, ¿por qué colocaste momentos de juego? Ay, profe. ¿Ni idea? Sí, pero es que no sé cómo explicarlo, profe. Dale, tranquilo. Recuerden que muchachos, y para todos, acá no, pues el espacio es para que entre todos construyamos y bueno, si nos equivocamos, pues este es el escenario, muchachos. Para eso estamos, perdón la palabra, pues pagando, ¿no? Para aprender un poco y entre todos construir. Así que tranquilos, exprésalo como tú Pues, profe, creas. digamos, yo lo tomo como, digamos, momento de juego porque cualquiera de estas acciones que nos nombran en el enunciado puede pasar de un momento a otro. O sea, podemos pasar de un, no sé, contraataque a una defensa organizada. O sea, se puede dar de un momento a otro. Así lo tomo yo. Bueno, es válido. No sé si alguien quiere aportar algo más ahí, tus Pues, compañeros. profe, pues Eso, si no Juan, estoy mal, cuál fue tu respuesta y por qué tu respuesta? eh, no estoy mal, creo que yo puse la de fases de juego y pues la puse básicamente pues ahí en el enunciado, pues cuando uno habla de fases son como el modo de yo organizar mi equipo antes del juego, entonces creo que todas esas situaciones tienen que estar establecidas antes de empezar el juego. Entonces, por eso yo puse que eran fases. Bien, los demás, uno más, ¿qué respondió y por qué respondió lo que seleccionó? Adelante, muchachos. La idea es de la retroalimentación es pues profundizar un poco, ¿no? Que sea esto significativo. Entonces, no sé si alguien quiera participar o tenga las mismas respuestas de sus compañeros. Bueno, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan cuando hicimos el esquema del modelo de juego como intención previa? ¿Sí? Este Señor, ejercicio ¿se acuerdan el ejercicio que hicimos o con el que iniciamos el semestre, todos, que era la construcción del esquema de juego como intención previa? Un esquema de sí, juego, de modelo de juego, ¿se acuerdan? sí, señor. Bueno, recuerden que construimos, ¿qué fue lo que construimos nosotros? Pues
el esquema del modelo de juego que eran las fases, ¿no? Exacto, estaba nutrido Seis fases. por unas fases, que cada uno pues identificaba unas diferentes. Identificaba, recuerden que la tarea fue así, que cada uno, pues tomaban el ejemplo que yo les di, pero la intención es que cada uno construyera su esquema de modelo de juego teniendo en cuenta el análisis que hacían del juego, ¿sí? A partir de cuáles eran esos momentos que se presentaban en el juego, que cada momento yo lo alimentaba de unas fases, ¿sí? Hay un momento, por ejemplo, en el que yo estoy atacando, ¿cierto? Hay un momento en el que yo me defiendo, hay un momento quizás en esa posible eh, organización que yo tengo para una y otra. Entonces, teniendo en cuenta los momentos que se presentan en el juego, que básicamente son unos momentos, podríamos llamarlos nosotros, eh, ¿por qué no? Repetitivos, ¿sí? Sabemos que esos momentos están presentes. Yo a partir de esos momentos del juego empiezo a estructurar las fases de cómo quiero que se comporten en esos momentos. Para, por ejemplo, con las fases de ese inicio para progresar, de progreso para finalizar, pues tengo un ataque organizado, ¿sí? Puedo montar un contraataque, una defensa organizada y así obviamente tener una organización defensiva. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, cada uno de ustedes, profe, acá dentro de estos momentos falta alguno. ¿Cuál puede faltar? Que esté presente en el juego, con en los momentos que estoy mencionando en el enunciado. ¿Cuál puede faltar? Repliegue. ¿Quién más? Solo hoy vino Kevin. Bueno, Kevin dice Kevin, perdón, dice el repliegue. Kevin, de pronto tú crees que el repliegue o ese comportamiento de repliegue, ¿cierto? Puede estar vinculado dentro del momento de la organización defensiva Ah, bueno, sí, 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 también. o quizás hasta de una defensa organizada. Entonces, de pronto yo genero unas fases para que tengan unos comportamientos y poder sostenerlo desde estos momentos. Profe, profe, yo creo que el momento de juego que falta ahí son los balones a balón, son las acciones a balón parado, ¿no? Podría ser, ¿se acuerdan que de hecho en la diapositiva que les mostré donde estaban estos momentos, yo les mencionaba que faltaban quizás algunos y que podrían ser todas las ABP? ¿Se acuerdan? Sí, ¿O señor. no? Bueno, bueno, entonces, digamos que en coherencia con lo que nosotros construimos inicialmente, lo que queríamos construir para que fuese de una u otra manera más fácil incorporar los conceptos, creo que la intención era que ustedes identifiquen que en el juego hay unos momentos y que esos momentos se deben obviamente trabajar para que el equipo los pueda sostener, ¿cierto? Unos comportamientos, perdón, para que el equipo pueda sostener en esos momentos unos comportamientos colectivos, ¿sí? En respuesta a lo que estés presentando específicamente en cada uno de estos momentos. ¿Y cómo se construye eso? Lo puedo construir con unas fases. ¿Listo? Entonces identifico cuáles son los momentos y empiezo a generar unas fases de cada uno de esos momentos. Y allí yo empiezo a generar mis unidades didácticas de entrenamiento para que a través de la sumatoria de esas unidades, aterrizado todo eso, muchachos, ojo, de los principios metodológicos, pues yo pueda tener unos comportamientos que sean regulares y que se noten y que sostengan esos diferentes momentos. ¿Listo? Entonces una cosa son los momentos de juego y otra cosa son las fases de juego. Y otra totalmente diferente es la idea de juego. La idea de juego, pues yo creo que debe estar un poco más clara de qué es, ¿cierto? Porque lo vimos un poco más a profundidad, ¿listo? Y los estilos de juego tampoco hace parte del enunciado anterior. Entonces la respuesta claramente pues en los momentos del juego, ¿listo? ¿Alguien tiene algo que aportar? Continuemos entonces. Profe, es que no sé dónde darle.
Porque aquí solamente me aparece terminar intento. Ay, ¿por qué no quedó grabado? Sí, aparece como si solo tuviera una pregunta. Es que por eso decía que está como raro. Sí, qué raro. Pero bueno, cuando usted lo presentaron estaban todas las preguntas, ¿no? Claro. Sí, sí, señor, estaban las 10. Bueno, entonces si quieres deja de compartir y vamos acá compartiendo desde acá a ver si podemos presentarlo ahora. Listo, profe. Listo, gracias. ¿Ya están visualizando el cuestionario? Sí, profe, ya. Listo. La otra pregunta que aparecía era, ¿el pase pertenece a una técnica individual? ¿Verdadero o falso? ¿Qué colocaron ustedes? Falso, ¿Por qué colocaste falso? porque es una técnica colectiva. ¿Y por qué es una técnica colectiva? Porque si yo estoy solo no le puedo hacer pase, no tengo a quien hacerle pase, pero si estoy con otra persona, puedo hacerle pase a esa persona. Perfecto, necesitas de la colaboración o cooperación para poder desarrollarlo, y no solo para poder desarrollarlo como tal, porque pueden haber ejercicios que yo pueda hacer, por ejemplo, contra la pared para asimilar o fortalecer o irradiar los fundamentos del pase, pero cuando tengo la cooperación y la colaboración, pues el pase toma un valor agregado que es desde la especificidad, o sea, desde un contexto. ¿Qué quiere decir? Si mi objetivo de el pase se mueve, tiene una marca, está a una altura diferente, a una distancia diferente, etcétera, yo puedo ver las cualidades de ese pase y valorarlas para poder identificar, por ejemplo, en qué estadio se encuentra o qué tenemos que seguir mejorando. Y por qué no determinar la eficiencia y la eficacia de ese pase. ¿Me siguen? Sí, señor. ¿Quién colocó falso? Yo. ¿Por qué? No sé, profe, ahí pues yo la estaba pensando eh, como en el método de enseñanza, entonces me confundí ahí, pero ya después caí en cuenta y pues obviamente era colectivo. Y como método de enseñanza, ¿cómo así? Ahí me perdí un poco. Pues de pronto como para enseñar el pase, entonces pues eso se Peor puede, aún, ¿no? Recuerden que el pero, ejemplo se los di muchas veces de cómo, pues, nos enseñan el pase y de verdad cómo tendría que ser esa enseñanza del pase, ¿no? Donde esté esa acción, donde el niño tenga, por ejemplo, que estar concentrado, donde su atención esté fijada, donde tenga que tomar decisiones, donde tenga que observar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso solamente va a suceder, pues, si nosotros trabajamos con especificidad, en realidad, por ejemplo, de juego. ¿Listo? Entonces, para la enseñanza, ojo, y vuelvo y menciono lo mismo, para la enseñanza, el método, por ejemplo, analítico no está mal. Ese método que ustedes conocen y que conocimos no está mal para enseñar el pase. Lo que sucede es que quizás me sirva para la irradiación, de, por ejemplo, con qué superficie de contacto lo puedo hacer, que le identifique cuáles existen y demás. Pero para la eficacia y eficiencia del pase debería ser mi humilde opinión, perdón, en una acción real de juego, donde él tenga que tomar decisiones y todo lo que mencioné anteriormente, ¿listo? Porque si no, pues se va a alejar de la realidad del juego y cuando el niño esté en el juego, pues no va a poder ni hacer un pase, ya que el objetivo se le está moviendo, ya que tiene un rival, el compañerito, o él no va a poder recibir un pase porque no sabe cómo generar el espacio para que se lo den, si tiene que perfilarse, con qué potencia, etcétera. Y eso lo podemos hacer nosotros desde la enseñanza, que es lo que pues tendríamos que nosotros ya tener un poco más claro, ¿no? Cómo enseñar esos procedimientos. Recuerden que yo les puse un ejemplo y es con la profe de matemáticas. La profe de matemáticas, ustedes le preguntan, profe, ¿cómo enseña usted las sumas? La tiene clara y sabe cuál es su proceso. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, por ejemplo, hasta con estas técnicas individuales o colectivas. ¿Listo? ¿Alguien quiere aportar algo más ahí sobre esta pregunta? Perfecto. Hay otra pregunta con el enunciado que dice, primero está el modelo de juego y después, solo después, la idea de juego. ¿Qué colocaron? ¿Falso o verdadero? Falso, falso, profe. sí, profe, falso también. ¿Quién colocó verdadero? ¿Todos colocaron falso? Perfecto.
No sé, creo que por ahí llegó Diego. ¿Estoy bien? ¿Diego está en clase? Sí, profe. Diego, ¿qué respuesta colocaste en este enunciado, en esta pregunta? ¿Falso o Falso, profe. verdadero? ¿Por Falso. qué? Porque primero tiene que haber una idea y después ahí sí está el modelo. ¿Pero por qué? La idea es como tal, o sea, como quiere uno que juegue su equipo y ya el modelo es como quiere que se comporta dentro del juego. Bueno, No sé. ¿quién tiene otra justificación a esa respuesta? Que es extremadamente simple la respuesta, pero la justificación es la que quiero escuchar. ¿Quién? Profe, pues digamos, en la idea del juego es como yo quiero que mi equipo juegue y por medio del modelo ya es plantear pues las fases una por una. Bueno, está bien. O sea, bueno, la respuesta está bien. Si el entrenador, estamos hablando acá del entrenador, si el entrenador no tiene una idea de juego, que tiene unas características, recuerden que en la presentación con la diapositiva se las mencionaba, ordenada, coherente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si él no tiene esa idea de juego clara, o por lo menos que si no existe la idea de juego, va a ser extremadamente difícil, creería que no lo podría hacer, y es construir un modelo de juego, ya que la idea de juego en la cabeza del entrenador, que luego tiene que conjugarse con la idea de juego de los jugadores, del contexto y todo lo que ya hablamos en clase, se construye el modelo de juego, pues sin esa idea de juego, básicamente él no tiene un norte, no sabe cómo quiere su equipo que juegue y peor aún no ha identificado qué es lo que compone el juego, porque cuando nosotros tenemos una idea de juego, previamente ya hemos por lo menos hecho un acercamiento, ojo, de qué es lo que qué es lo que compone el juego, de qué está compuesto el juego. ¿Listo? Entonces, si yo, entrenador X categoría, no tengo una idea de juego clara, ordenada y coherente, muy difícilmente voy a poder realizar exactamente lo mismo un modelo de juego, ordenado, claro y coherente. No lo voy a poder hacer, porque pues voy a tener vacíos, ¿listo? Voy a tener vacíos conceptuales y por ende no los voy a tener en cuenta que se hacen la construcción y pues allí va mi equipo a tener algunas falencias, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo más ahí en esa pregunta? Muy bien. La idea de juego es el tipo de fútbol que el entrenador, también cada jugador tiene en su mente y desearía que su equipo realizara. ¿Falso o verdadero? Yo creo que ¿Qué, puse verdadero, profe, no me acuerdo. qué respondieron? Pero, profe, Verdadero, muy bien. ¿Quién colocó falso? ¿Ninguno? Perfecto, ojalá. Igual ustedes acá pues saben que ahí la intención no es esa respuesta, sino simplemente si tenemos el argumento. ¿Listo? Es lo más importante. Pero ya le hemos mencionado pues con la respuesta o la justificación de la pregunta anterior. Dentro del argumento principal del juego, ojo a esta pregunta que muchos fallaron. Ay. Dentro del argumento principal del juego, el toque del balón no permite al equipo, no nos permite. Recuerden que hablamos del toque del balón, la sensibilidad, ¿sí? Lo importante que es para el deportista, para el juego y para el colectivo, el toque de la pelota. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? sí, profe. Listo. ¿Cuál de estos enunciados no es un producto del toque del balón? Recuperar la pelota. Recuperar el balón, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí al recuperar no estamos o sea, haciendo un pase, se podría decir, o haciendo un toque de balón. A En las través de un demás sí. toque de balón yo puedo recuperar la pelota muy difícilmente. ¿Por qué? Porque tienen que estar implícitas otras acciones. ¿Sí o no? Otras acciones. Es un En poco más cambio, pues complejo y con las elaborado. demás siempre está presente el toque de balón. Exacto, exacto. Muy bien. En las demás está siempre presente el toque del balón.
¿Quién respondió de pronto esta pregunta equivocadamente? Perfecto, muy bien. El balón a ras de suelo, de bote pronto, el balón alto por aire, hace referencia a la velocidad de la pelota, la superficie de contacto, la altura de la pelota, la dirección de la pelota. La altura, La altura. La altura de la pelota, muy bien. La velocidad, ¿por qué no? porque ahí no dice si va rápido, lento, sino Perfecto. La solamente la superficie de distancia. contacto, tampoco. No estamos mencionándola con la referencia anterior. La altura de la pelota, esas sí son unas características de un comportamiento teniendo en cuenta la altura de la pelota. ¿Listo? Menciona a ras de piso, por ejemplo, o a ras de suelo. Una pelota que viene y hace un bote pronto. Y la dirección de la pelota, tampoco estamos hablando puntualmente de la dirección de la pelota. Entonces creo que esta pregunta tampoco tenía mayor dificultad, como de pronto quizás tampoco pues ninguna de las Profe, una pregunta, anteriores. en esa dirección de la pelota, ¿en qué términos estaríamos hablando? O sea, Cuando yo hablo en la dirección de la pelota, pues tendría que hablar, por ejemplo, de los cambios de orientación. Ahí hay un cambio de dirección de la pelota. Si la pelota está jugando en una dirección, pero yo hago un cambio de orientación, la pelota tiene que tener una dirección diferente. ¿el remate entraría en esa dirección? Como fin, sí, claro. Como fin, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la dirección de la pelota y como fin, como objetivo, el remate o el remate a portería, claro. Porque yo tengo que ponerle un objetivo, tiene una orientación esa pelota. Tiene claro hacia dónde va, tiene que irse, ¿no? ¿Sí me siguen? Sí, Sí, señor. profe. Bueno, Sí, profe. bien, Dieguito. El deporte del fútbol en su estructura técnica no posee movimientos técnicos estereotipados. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Quién más respondió verdadero? ¿Quién respondió falso? Verdadero, profe. ¿Por qué, Diego, colocaste verdadero? Porque esa fue una de las frases que vimos en clase, pero usted nos mostró. Sí, pero de aparte de eso, sí, yo sé que se las mostré, pero aparte de eso, la justificación de pronto que dimos, Porque pues nosotros podemos enseñar pues un movimiento, pero como tal el movimiento es propio del mismo jugador y no es igual a otro movimiento de otro jugador. exacto, y la técnica pues es un poco abierta, recuerden, ¿listo? Entonces, eh, por más de que esté presente, hay formas de ejecutarlos. El pase, la conducción, el remate, ¿listo? No como quizás otros deportes cíclicos, de pronto que tienen su técnica un poco más eh, ceñida, regular, continua y casi que es un modelo que se replica, marcha y demás. ¿Listo? Entonces, recepción del balón que le permite al jugador completo dominio sobre este, posibilitándole al equipo continuar con la posición del balón y el avance en sus ataques. El anterior postulado hace referencia a el control del balón, la recepción del balón, el remate del balón, el dominio del balón. El control del balón. Esta no estaba tan fácil, pero si lee uno bien el enunciado, pues obviamente descarta dos claritas, ¿no? Profe, pues yo puse el control del balón. Sí, esa es la respuesta correcta. ¿Quién más colocó otra? Yo puse recepción, profe. Y Ahí sí me arriba confundí. en el enunciado léelo, ¿no? Recepción Sí, del sí, balón. ya Ahí uno cuando ya entendí sabe, las esos son respuestas. esas preguntas, muchachos, como se los mencioné quizás ese día, no sé si se los mencioné, son intentando simular preguntas saber pro, y ustedes obviamente van a ir mm, adquiriendo habilidad para responder y pues van a presentar sus diferentes
prueba de CAES. Entonces es un enunciado que si leo el enunciado puedo eliminar ya dos, la recepción del balón, dominio. Entonces ya sé que la respuesta de la recepción no está, el dominio del balón tampoco, me queda el control del remate. Y ya pues obviamente con la lectura del enunciado sé que no es el remate. ¿Listo? ¿Algo que aportar ahí? Listo. Como entrenador, para hablar de táctica es preciso que exista un modelo de juego, una idea de juego, un principio metodológico, amor por el fútbol. Podría responder claramente el amor por el fútbol, ¿no? Pero estamos hablando desde el aspecto académico. ¿Cuál sería la respuesta? Una idea, profe. ¿Quién más? Sí, profe, pues es una idea de juego. Bien, ¿quién más? Aunque también el modelo de juego también entraría ahí. Creo que en esta también me confundí entre esas dos. Claro, pero recuerden que una está primero que la otra, ¿no? Sí, sí, señor. Exacto, entonces digamos que una es más verdadera que la otra sin decir que la otra no pueda ser una respuesta posible. Y esa es una característica de ese tipo de preguntas saber pro. Una respuesta es más, por llamarlo de alguna manera, más verdadera que las demás, aunque las demás también puedan ser contempladas en algún momento como una posible respuesta. Entonces, lo primero para hablar de táctica es una idea de juego. Y esa, aparte de esa justificación de que la idea está primero que el modelo, también lo vimos en clase, ¿no? ¿Se acuerdan? Puntualmente en una diapositiva. Y pues obviamente esto busca también reconocer cómo estamos tomando nuestros apuntes y cuál es nuestro método de estudio, si hay que mejorarlo o no. Ya nos dimos cuenta, creo, ustedes individualmente por supuesto, que en algunos casos debemos mejorar nuestros métodos de estudio. Yo acá estoy pues en la pantalla del cuestionario. mmm, pero perdón que me ponga de ejemplo que pues obviamente no es la idea, pero entonces yo antes de empezar la clase sí intento revisar eso del internet, y empezar a quitar el wifi, empezó como a ordenar como lo mínimo no negociable para que pueda funcionar todo, traigo mis cuadernos, alisto, adecuo el espacio, limpio un poco, traigo el agua, evito los ruidos externos, ¿por qué? Porque tengo esa debilidad de que no me puedo concentrar con facilidad. Algunos de ustedes, por ejemplo, creo que hasta estudia, eh, bueno, está en clase con música, el televisor encendido y demás. Yo aplaudo esa capacidad de fijar la atención teniendo más de dos o tres estímulos, aparte de su computador y su celular y demás, ¿no? Eso lo aplaudo, pero los invito a que revisen si eso le está permitiendo de pronto apropiarse de esos conceptos y convertir eso en conocimiento. Esto es simplemente una observación. Cada uno es autónomo, ¿no? ¿Me siguen ahí en el mensaje que les acabo de transmitir? Sí, profe. Sí, señor. Listo, muchachos. El modelo de juego como intención previa es aquel conjunto de ideas, de principios, subprincipios y subprincipios que nosotros construimos, que creamos como base que nos va a orientar todo el trabajo diario, semanal y de futuro, para que sepamos siempre dónde estamos y dónde queremos llegar. Lo anterior fue afirmado por... ¿Qué colocaron allí? Profe, yo puse Víctor Friday. Víctor Yo Frade. también, profe. Pero creo que era Tavares. Sí, José Tavares. ¿Se acuerdan que lo vimos Sí. también en una diapositiva? Y, y en uno de los documentos que les envié ahí como de material de consulta también se encontraba, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esa pregunta? Y de pronto usted dirá, no, y profe, es que esa pregunta es un poco o muy puntual, muy teórica. Porque si nosotros empezamos a revisar lo que les acabo de mencionar anteriormente, cómo estoy observando, cómo estoy apuntando y cómo estoy sintetizando la información, vamos a generar habilidades que futuramente pues van a tener sus beneficios. Si se dieron cuenta, solo hicimos 10 preguntas, eh, quizás el nivel de complejidad no tuvimos por arriba de 1 a 10, 7, ninguna pregunta con nivel de complejidad.
tomamos solo una literal, que fue pues yo creo que esta, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado ese día de los principios metodológicos para aterrizarlos y construir un modelo de juego. Entonces me pareció que también es importante. Y les voy a dar otro ejemplo, a sus compañeros quizás de otra asignatura de un nivel superior de este rendimiento, tuvieron 20 preguntas en su parcial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este primer parcial era un poco más laxo en cuanto a revisar un poco el contenido que nosotros estábamos presentando, a también, ¿por qué no?, que ustedes hagan su autoevaluación de cómo están tomando sus apuntes y poder tener esos, digámoslo así, eso mínimo ya establecido para este segundo corte donde vamos a intentar pues hacer un poco más de profundidad en algunos conceptos que a ustedes les sirvan. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, muchachos? Profe, saber de pronto si tiene las definitivas del No, primer aún no, corte. no, aún no. Estuve viajando con el club y bueno, me toca sentarme apenas termine la clase a desarrollarlas, pero en el transcurso del día se las envío al WhatsApp para que las revisen, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Es que creo que la Bueno, plataforma también está caída. entonces apenas termine se las envío. ¿Listo? Hoy queda listo eso, muchachos. ¿Algo más que aportar frente al ejercicio que acabamos de socializar, muchachos? De pronto, como una retroalimentación para la construcción del parcial, fue muy difícil. ¿Cómo lo vieron? ¿No? ¿Todo bien? Adrián, No, profe, no, nada que decir. muy difícil, Adrián. Un poco confuso para mí. ¿Sí? ¿Crees que por la construcción de las preguntas o por qué, Adrián? No, más por, espere, más por por la forma de cómo yo ver la clase y eso. Lo que hablamos después de la clase. Sí, listo, perfecto. Entonces igual ya saben que si tienen alguna retroalimentación para quien habla, pues también está bienvenida, ¿no? Ese es el espacio. Si los profesores creemos que lo sabemos todo y que todo está perfecto, pues creo que estamos equivocados. Hay que brindar siempre la oportunidad de escuchar al otro, retroalimentarnos y seguir creciendo. Esa es una característica que no podemos perder. No importa el nivel donde estemos aportando nosotros como líderes del proceso, entrenadores, profesores o X rol que tengamos. Bien, ¿algo más? Perfecto. Me avisan cuando tengan algo en su pantalla y que están visualizando, porfa. O sea, profe, la diapositiva 25. Gracias. No sé, Diego, de pronto, ¿me acuerdas dónde quedamos la clase anterior? O el que quiera. El que esté tomando apuntes, de pronto que lo tenga ahí claro. Bien, muchachos, teníamos una asignación. No sé si llegaron muy cansados del puente festivo, pero bueno, la participación está un poco compleja, lo que noto. Teníamos una actividad donde ustedes iban a desarrollar una sesión, ¿verdad? Sí, profe, lo de la primera fase. Bien, ¿la diseñaron? Sí, profe. ¿Quién más la hizo? Debería tener el qué, el cómo, el para qué, una sola sesión de la Sí, primera fase, ¿no? sí, señora profe.
Entonces voy a ir avanzando en la presentación y ahora al final les generamos unos 10-15 minutos para que ustedes tengan la posibilidad de socializarla y podamos entre todos retroalimentarla y ir corrigiendo lo que estamos construyendo de ese esquema de modelo de juego. Bien, también vamos a poner las fechas para los avances de su proyecto de aula que tenemos que darle prioridad y fortalecer. ¿Me siguen? Sí, señor. Bien, bueno. Esto ya pues lo hemos socializado en la clase anterior. Acá también, lo de las conducciones. ¿Qué podemos o qué es lo que nosotros buscamos generar cuando hacemos una conducción o después de que la conducción suceda? Les había mencionado también que es muy importante que el deportista, el humano deportista, ojo lo que les voy a decir, porque ya todo de aquí para adelante, lo de los parciales va a ser un poco más parecido a la pregunta de José Tavares, un poco más textual, más de ustedes de apropiación de ese conocimiento, ¿no? Entonces pilas ahí con los apuntes. Después de que el deportista entienda, identifique, reconozca, explore cómo conducir, es la primera tarea que nosotros debemos enseñarle a ellos. Ya hablamos del pase y de los controles y demás, de los perfiles, perdón, de las fases de recepción o superficies de contacto. Hablando, por ejemplo, de la conducción, lo primero que deberíamos nosotros enseñarle es cómo conducir, ¿no? Hay diferentes formas de conducir y la conducción pues tiene unos objetivos. Si cumple ese objetivo, podríamos decir que la conducción fue efectiva. Hay que revisar si es eficiente, que es diferente. ¿Listo? Después de que yo les enseño, o les genero el espacio para que ellos lo aprendan mejor, ¿sí? De cómo conducir, es importante enseñarles dónde conducir. ¿Listo? Y ese dónde conduzco tiene que ir de la mano, obviamente, de el para qué yo conduzco. Dentro del para qué conduzco hay otros argumentos, pero acá menciono simplemente 5 aspectos importantes del para qué conducir y el niño, el joven, debe identificarlos y reconocerlos. ¿Listo? Él debe interpretar que puede conducir para generar un pase o para dar un pase. Yo conduzco para como acción previa a un remate, generándome un espacio, un perfil, una zona de remate, ¿cierto? Favorable hacia mi condición individual. Yo puedo conducir para hacer una finta. Claro, conduzco, genero engaño, eludo y finto. ¿Listo? O sea, como lo llamamos usualmente en la cancha o en el entrenamiento, tira al duelo el jugador. Bien. Yo conduzco, el jugador debe conducir para liberar. ¿Para liberar qué? ¿Qué me puede complementar ahí? ¿Qué libera el jugador que conduce? Cualquiera. Profe, no sé, espacios, espacio, tiempo. El espacio, muy bien. Él puede liberar espacio. ¿Qué más? ¿Será que puede liberar a su compañero? ¿Puede liberar a su compañero, muchachos, con la Sí, conducción? profe. Sí, profe, porque puede atraer marca. Exacto, atrae una marca o atrae el jugador cercano y libera también, obviamente, a través de liberar la zona, pues puede llegar a liberar hasta su compañero. ¿Listo? Entonces también puede conducir para liberar, es importante. Algo para lo que yo lo utilizo mucho en los equipos en los que he trabajado es que conduzco para atraer. Entonces, atraigo, perdón, libero a través de un pase y genero superioridad numérica e intentamos, ojo, ganar los duelos colectivos. Entonces, la conducción es un arma importante para ganar los duelos colectivos. ¿Listo? Espero que estén tomando apuntes. Profe, pero eso nunca lo vimos, nunca lo habló. Bueno, en las grabaciones hasta lo pueden ustedes buscar a ver si no está o si está lo que mencioné y que apareció en el parcial. Porque a medida que vaya avanzando el semestre, pues obviamente se va apretando un poquito más, ¿no?
Es como cuando va avanzando el partido, los minutos van corriendo y quizás no tengo el marcador a favor. Muy bien. Entonces, las características anteriores que mencionamos rápidamente, porque ustedes muy seguramente también las visualizaron en su iniciación deportiva, en la asignatura y bueno, en todos sus preconceptos que ya han adquirido, facilitan y favorecen al desarrollo colectivo. Todos el andamiaje individual que tiene que basarse inicialmente desde la estructura coordinativa, permitiéndole explorar permitiéndole explorar diferentes dimensiones, ¿cierto? A esos sujetos a través del elemento, ojalá con una relación directa de su compañero del entorno, va a permitir que potencialice el pase, el control, el remate, el dribbling, el perfilamiento y todos estos aspectos básicos no negociables que debe tener y que nosotros como formadores debemos brindar en esas etapas de formación. Se salta en ese proceso formativo y no tienen su mínimo no negociable, no tienen el ABC, pues encontramos jugadores profesionales que erran pases, que no pueden dar un pase seguro a 10, 15 metros, que no pueden controlar una pelota que viene de 40, 45 metros, que no pueden lanzar un balón diagonal largo con un objetivo claro, etcétera, etcétera. Y esas falencias que nosotros reprochamos del fútbol colombiano nuestro, del fútbol, porque no hasta aficionado que vemos, pues básicamente es también responsabilidad de todos nosotros que estamos vinculados a los procesos formativos. ¿Listo? Después de todo lo anterior, pues obviamente ya podríamos empezar a hablar un poco de la táctica, de hablar de los principios tácticos defensivos, ¿listo? Tradicionales, apunten ahí en los cuadernos que ustedes están llevando, en sus agendas, en sus hojitas. Hay unos principios tácticos defensivos, unos principios tácticos ofensivos y obviamente pues para conocer cómo volar debo empezar a caminar y a correr. Entonces estos son unos principios tácticos tradicionales. ¿Listo? Dentro de estos principios tácticos tradicionales, ojo la palabra que estoy utilizando repetitivamente, tradicionales, pues básicamente los autores los agrupaban, por ejemplo, los defensivos en 3 grandes grupos, ¿listo? Los ofensivos en 4 grupos. ¿Listo? ¿Para qué? Para que también tuviésemos nosotros la posibilidad de tener como un norte de qué enseñar, qué fortalecer, ¿sí? En ese desarrollo táctico. Dentro de estos principios tácticos defensivos tendremos el grupo de la retardación, del equilibrio y la recuperación. ¿Listo? Donde en la retardación encontramos, digamos que esos subprincipios, por llamarlos de alguna manera, esas características del grupo de retardación, que nos habla de los repliegues y la temporización. Entonces, mi equipo, en un momento defensivo, cuando quiera retardar el juego, ojo, no sé si me escuchen bien, muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Eso es que me da miedo que el internet se me vaya como estaba molestando y no sé, después quede solo y no sepa. Entonces, cuando mi equipo está en un momento defensivo, ¿sí? Y el comportamiento grupal que yo quiero generar sea de retardación, muy seguramente debo tener claro y muy fortalecido y trabajado los repliegues o la temporización, o uno y otro. Digamos que lo podemos trabajar también de esa manera. Mientras yo voy haciendo un repliegue, ¿cierto? Quizás también en alguna zona del campo puede ir generando una temporización. ¿Listo? Que debe ir de la mano, con ese grupo del equilibrio. Entonces, al momento que yo esté haciendo, por ejemplo, una temporización, debo tener un tipo de marcaje, deben estar presentes también algunas coberturas. ¿Por qué no? Si estábamos nosotros atacando y perdimos la pelota, pues hacer un tipo de permutas o relevos y en algunos momentos hacer algunas vigilancias. Bien, eso está dentro del grupo del equilibrio. Si yo quiero tener un equilibrio defensivo, sí o sí mi equipo debe haberlo trabajado y conocerlo individualmente y colectivamente, el marcaje, la cobertura, las permutas, los relevos y las vigilancias. Pero si yo quiero, después de retardar, de tener un buen equilibrio, recuperar la pelota, entonces puedo emprender acciones tácticas de un corte defensivos, ¿cierto? Utilizando los doblajes,
al hombre que posee la pelota, al que viene, por ejemplo, que sea más influyente en el juego del equipo rival, porque ya lo estudiamos, hago doblajes, genero anticipaciones, interceptaciones, utilizo la carga y la entrada. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Los demás, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. listo. Entonces, para no dejar tan en el aire qué es de pronto cada uno de ellos, ¿sí? Pero que sea un trabajo también significativo y quizás que tenga un poco más de participación de parte de ustedes, entonces vamos a socializar estos grupos y estos principios en la próxima sesión por parte de ustedes. Diego se va a encargar de socializar, preparar la exposición, ¿listo? Del grupo de la retardación. Yo estoy apuntando acá para que ustedes vayan apuntando. Recuerden, máximo 10 minutos. O sea, me toca repliegue y temporización, ¿sí, profe? Excelente. Entonces, de los principios tradicionales, ¿no, Diego? Tácticos defensivos, vas a hablar del grupo de retardación. Quizás hasta en este momento ya haya algún otro, aparte del repliegue y la temporización. Revísalo y nos lo socializas. Sería interesante. Listo, profe. Kevin va a hablar del grupo del equilibrio. ¿Listo, Kevin? Sí, profe. O sea que también marcaje, cobertura, todas que están ahí también, ¿cierto? Sí, te vas a dar cuenta que es muy simple. Vale, profe. Sin embargo, la intención es, por ejemplo, que Diego socialice y nos quede claro a todos nosotros qué es un repliegue, qué es una temporización, tipos de repliegue que existen, tipos de temporizaciones que existen. ¿Listo? Así sean tradicionales, que como vuelvo y les digo, para hablar de la modernidad debemos conocer también lo tradicional. ¿Vale? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos con el grupo de la recuperación. ¿Quién quiere hacerlo? No tantos. Bueno, está bien, lo va a hacer Kevin. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. De la misma manera está generado ahora unos principios, pues se generó esos principios tácticos ofensivos. ¿Listo? ¿Qué querrá decir la palabra ofensiva o ofensivos? ¿Quién se anima ahí? ¿Qué puede ser? Profe, yo creo que es todo lo que tiene que ver con el ataque, ¿no? Como, Muy como bien, el, sí, lo podemos cómo agrupar penetrar, así. como el cómo Lo penetrar podemos pues, el agrupar equipo ahí. rival. Exacto. Lo podemos agrupar así de esa manera. Tenemos unos comportamientos cuando queremos defendernos, defensivos, cuando queremos ser un poco más ofensivos o queremos atacar. ¿Listo? Dentro de esas orientaciones, hay unos grupos que se generaron que en ese momento de la construcción teórica o los avances que se habían hecho para con el fútbol, se han identificado quizás que con estos comportamientos se podría generar una ventaja, ¿sí? O el control de ese momento a favor del equipo, obviamente. Entonces, valga la redundancia, se genera el primer grupo que es del control, el segundo de movilidad, penetración, improvisación. ¿Listo? Tiene el control de partido, conservación de balón, cambios de orientación, cambios de juego, vigilancias. En el de movilidad, pues desmarcaciones, apoyos,
cambios de ritmo, cambios de orientación, en la penetración, pues para poder penetrar la defensa del equipo rival. El primero que nos hablan en la pared, que es supremamente utilizado hasta en la actualidad, los espacios libres, desdoblamientos, progresiones, y en el grupo de la improvisación, pues el ataque y el ritmo de juego, que es con lo que nosotros vamos variando para poder generar un poco de sorpresa y vulnerar la defensa del equipo rival. ¿Listo? Profe, Esto va, señor. las vigilancias son tanto ofensivas como defensivas. Sí, señor, excelente. Sí, señor. Ah, listo, profe. Muy bien. Ahora, entonces para esta socialización vamos a manejar lo mismo que obviamente pues el grupo, perdón, los principios defensivos en estos principios ofensivos. Vamos a socializarlo. Entonces, el grupo del control, ¿quién se anima? ¿Quién falta, mejor dicho? Yo, profe, yo voy muy con ese. Nombre. Daniel Sosa. Listo, Daniel. Yo movilidad, profe. ¿Quién? Como no puedo ver ahí en la pantalla. Adrián. Adrián. Listo, Adrián. ¿Alguien más? ¿Quién falta? Yo, profe, yo la que sigue. Nombre. Juan Garzón. Listo, Juan, entonces la penetración. ¿Listo? ¿Listo, Juan? Sí, señor. Recuerda que son los principios tácticos ofensivos. ¿Quién quedó sin tema? Listo, entonces la improvisación, el grupo yo lo socializo. ¿Listo? ¿Quedamos ahí claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Bien, recuerden máximo 10 minutos. ¿Por qué tanto? Porque pues obviamente, por ejemplo, hay algunos grupos que tienen varios, por llamarlo de alguna manera, varios principios. Entonces pues necesitamos conocer qué es, ¿cierto? ¿Qué es el desmarque? ¿Cuáles son los apoyos? ¿Qué tipos de apoyos hay? Y por qué no, los más usados, cómo se pueden trabajar los apoyos. ¿Qué es un cambio de ritmo? Tipos de cambio de ritmo, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cómo están compuestos? Un ejemplo, un pequeño videíto, mire, esto es un cambio de ritmo, y puede llegar a trabajarse tácticamente de esta manera. Ahí lo podemos socializar también de esa forma. ¿Listo? Utilicen su creatividad, su imaginación. Esta va a ser la primera nota del segundo corte. Y pues la intención es ver también un avance progresivo en lo que ustedes vayan presentando. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, espero que sí. Muy bien, entonces vamos a ver este temita hasta ahí. Ya está la fecha, el próximo martes. El próximo martes. ¿Quién me dice la fecha? Por ahí, ¿quién tiene el...? Profe, una pregunta. Como la próxima Semana Santa no va a haber clase. Ah, fue madre. ¿Y ustedes tienen clase usualmente? No. No, no sé, profe, la verdad. Creo que el año pasado no tuvimos en Semana Santa. Sí, el año pasado no hicimos clase, ¿no? Profe, pues sería acá para el 6 de abril, si no estoy mal, sería el próximo martes. Pero está en Semana Santa, dicen, ¿verdad? No. El 6 ya no. Yo no sé ni cuándo es Semana Santa, muchachos. Perdonen No. ahí. Semana Santa no comienza desde el 31. Sí, yo creo que sí, ya acaba Sí, acaba el 4 de abril. No estoy mal. Ah, sí, señora, acá estoy revisando, sí. Tiene razón. Sería para el 6 de abril las Entonces la socialización la vamos a dar para el 6 de abril, ¿listo? Apúntenlo ahí. Listo, acá lo apunté, 6 de abril. En ese orden, Diego, Kevin, Daniel, Adrián, Juan, David. ¿Listo? Para que mantengamos como el orden de lo que acabamos de ver. Ahora, recuerden, por ejemplo, Diego encontró otro principio del grupo de retardación que no está ahí. Otra forma, por llamarlo de alguna manera, de que mi equipo puede comportarse para retardar el ataque del equipo rival, aparte de los repliegues o la temporización.
lo vinculas, no hay ningún problema, ¿listo? Recuerden que esto es una construcción constante de evolución frente a los contenidos casi todos los días. Bien, hasta ahí todo bien. Perfecto. Entonces, ojo pues, pasemos la hojita. Vamos a entrar en materia a partir de la fecha. Obviamente las socializaciones de la próxima semana, pero vamos a entrar en materia. ¿Entrar en materia de qué? De ir ganando nosotros argumentos conceptuales frente a los análisis que tenemos que hacer de juego. ¿Sí me siguen? ¿Se acuerdan? Que nosotros vamos a intentar tener o adquirir algunas habilidades para poder hacer análisis tácticos, ya sean de nuestros equipos o de los equipos rivales, e intentar también de esta manera con los contenidos que vamos a ver a partir de hoy, fortalecer el proyecto de aula. ¿Cuál es el proyecto de aula de Diego? Bueno, Diego hoy no está muy pendiente. Menciónenme un proyecto de aula que esté por ahí atento. Profe, el de nosotros es trabajar la táctica en femenino. ¿Pero qué? ¿Qué es la táctica? Porque es que no me, ahí también, eso tengo Profe, que revisarlo. Por profe, ejemplo, no puedo decir, muchachos, es muy complejo y difícil decir, voy a trabajar la táctica, porque ya se dan cuenta que la táctica que es todo, entonces hay que centrar un poco más ese objetivo. profe, pues yo tengo acá uno planteado. No sé. A ver, Es el perfeccionamiento en el último cuarto de finalización de la categoría sub-15 del Club Estrella Roja. listo, entonces, ojo, espero que me estén siguiendo muchachos porque ya me puse un poquito nervioso ahí. No sé si estoy solo y cómo vamos ahí, todos ahí en la clase. Ahora, el compañero quiere generar, desarrollar, mejorar, ¿cierto? La fase de finalización, me imagino que obviamente que sea más, eh, ¿cómo podemos llamarlo? Más efectiva, ¿sí? La fase de finalización de su equipo y en ese último cuarto. Listo. Entonces, para eso, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer si quiero mejorar algo? Es algo básico en todo. Profe, ¿cómo hacer un diagnóstico o algo así? Excelente. Debo conocer el estado en que se encuentra. O, en este caso, los comportamientos que utiliza ese equipo en ese último cuarto, en ese momento en el que tiene que finalizar. Es lo primero que yo conocer. O sea, diagnóstico. ¿Cómo lo hace o cómo se encuentra? ¿Cómo está? En este caso, es cómo lo hace. ¿Cómo lo está haciendo ese equipo? ¿Listo? Para él después generar un diseño metodológico a través de unos principios metodológicos que va sumando sesión tras sesión para mejorar esa última fase del juego en la fase de finalización, ¿sí? Intentando generar, pues obviamente, tener mayor cantidad de goles en la máxima cantidad de opciones que se le presenten, ser más efectivo. ¿Sí por ahí va? Sí, señor. Listo. Entonces él analiza el equipo y se da cuenta que el 50% de las opciones de gol que genera son generadas de afuera hacia adentro a través de centros, por ejemplo. Pero su equipo no tiene un buen juego aéreo y sus delanteros pues no son muy eficientes con esa fase del juego a través del remate de cabeza, por ejemplo. Y no tiene superioridad
no suma muchos jugadores en ese último cuarto, no tiene buen volumen de ataque, los centros que realizan no llegan a las zonas efectivas, no se atacan los espacios libres, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ese análisis, pues puede generar las estrategias a través de su diseño para mejorarlos y tener unas opciones de cómo finalizar para ser un poco más efectivos. Esto que vamos a empezar a hablar el día de hoy, que ya lo mencionamos quizás de pronto, lo tocamos la sesión anterior, la intención es que ustedes vayan tomando la mayor cantidad de información posible de esto para sus trabajos y sus análisis. ¿Listo? Y obviamente, pues también van a estar presentes, pues sobra decirlo, va a estar presente pues en todas las evaluaciones. ¿Me siguen? Entonces vamos a ver ahora unos contenidos que, digamos que tuve la posibilidad de acercarme y de verlos de esta manera en el curso de scouting que realicé, obviamente virtualmente, en Barcelona, ¿listo? En una empresa muy conocida frente a este tipo de temáticas. Entonces, estos contenidos y la construcción que ustedes van a observar, pues básicamente es una observación de unos contenidos modernos y actuales de cómo se hace el scouting y qué es lo que debo tener en cuenta para poder hacer una buena evaluación. Y por qué no, para pues obviamente que mis equipos se comporten de manera eficiente en los diferentes momentos del juego. ¿Me siguen? ¿Me siguen, muchachos? Sí, profe. Sí, Dieguito, es que no te escuché. Sí, profe. Listo, entonces, recuerden tomarlo así. Sirve este contenido para sus trabajos de aula, para los análisis que vayan a hacer y también aparte de eso nos va a servir para seguir fortaleciendo la construcción de ese modelo de juego y tener claros los conceptos. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta lo que hablamos todo el primer corte, pues podemos identificar que nosotros tenemos una fase defensiva. ¿Sí o no? ¿Vamos de la mano? ¿Hay una fase defensiva? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos una fase defensiva. Que para que sea muy fácil el concepto, y esto y ustedes lo tengan clarísimo, esa fase defensiva se puede entender. La fase defensiva como la situación en la que el equipo no tiene la posesión de la pelota. ¿Listo? Entonces, entraría en una fase defensiva cuando el equipo no tiene la pelota. Ojo, no es el momento de transición cuando se pierde el balón, sino cuando el equipo está organizado a nivel defensivo o a punto de realizar una presión en bloque. ¿Sí me siguen? ¿Fue claro? Profe, ¿le puedes repetir otra vez, por favor? Léelo tú en voz alta, porfa. Se puede entender la fase defensiva como la situación en la que el equipo no tiene la posesión del balón. No es el momento de transición cuando se pierde el balón, sino cuando el equipo está organizado a nivel defensivo o a punto de realizar una presión en bloque. Es diferente, ojo, la transición a la fase defensiva. No es un momento de transición cuando se pierde el balón. ¿Listo? Sino cuando el equipo está organizado a nivel defensivo o a punto de realizar una presión en bloque. Esa es una fase defensiva. ¿Claros o alguna pregunta? Listo. Dentro de esta fase de juego, cuando el equipo rival se dispone a tener el balón y atacar, es cuando el equipo se estructura y se organiza de una determinada forma, según el modelo de juego. ¿Listo? Con el objetivo de evitar la progresión del rival y recuperar el balón. Eso es una fase defensiva. Si les digo, analicen por favor la fase defensiva del Corinthians femenino.
Ah, no me van a vincular a esa transición. Ojo, de cuando perdieron la pelota. No. ¿Listo? Me van a analizar, ¿cierto? Es cuando el equipo esté estructurado y organizado de una manera determinada. Obviamente eso es guiado por el modelo de juego con el objetivo de evitar la progresión del equipo rival y recuperar el balón. ¿Hasta ahí fue claro? Sí, profe. Perfecto. No se vayan a confundir. Suena fácil y simple, pero pues puede llegar a confundir un poco. Así que atentos. Dieguito, léenos esta, por favor. ¿Cuál, profe? Léenos, por favor, esta diapositiva. Comportamientos en defensa. En el momento que ya no tenemos el balón, nos estructuramos en bloque. Encontramos muchas formas y comportamientos para defender. Las desarrollamos a continuación. Se podría decir que el tipo de defensa varía dependiendo, por ejemplo, la disposición del bloque, el tipo de presión que se ejerce, las zonas donde se quiere recuperar el balón, o bien el posicionamiento de las líneas, el comportamiento del equipo si no se recupera el balón, etcétera. Dentro de tu idea o modelo de juego, como intención previa, ¿qué tipo de bloque priorizas y cuál es el objetivo? ¿Qué tipo de marcaje utilizarías y cuál sería la estrategia? Cuéntanoslo, Diego. Respóndenos esas dos inquietudes. Ten en cuenta lo que ya sabes, que es ese momento defensivo y el comportamiento en defensa. Pues sería un bloque alto, que tenga una presión contra pérdida, el cual se va a ejercer en zona 3 y en zona 4. Sí, Listo. profe. ¿Qué tipo de... Sí, perfecto, Diego, lo hiciste perfecto. ¿Qué tipo de marcaje utilizarías? Ya sería un marcaje individual, se utilizaría marcas individual para generar pues que ningún rival esté pues dispuesto y libre para controlar varón y se pueda llegar a un error del equipo contrario. Perfecto. Muy bien. Una respuesta más de alguno de sus compañeros frente a esos dos interrogantes. Adelante. Chicos, vamos. Vamos porque si no se pone esto muy denso. Yo puedo pasar las diapositivas y leer, pero no es la intención. ¿Ninguno? Perfecto. Bien, comportamientos en defensa. Eh, ¿Qué tipo de comportamiento tenemos en esta imagen? Eso es como un repliegue por bloque, profe. ¿Quién da más? ¿No más? Sí, profe, yo creo que es un repliegue llegando a zona uno, ¿no? Zona 2, zona uno. Ok, gracias. Esa pregunta que ya les hicimos, bueno, que Diego amablemente nos colaboró para responder, básicamente tiene o tendría una respuesta frente a una imagen como esta. ¿Listo? Si yo tengo una idea clara de qué es lo que quiero en ese comportamiento defensivo, muy seguramente voy a poder plasmarlo en el desarrollo del juego, ¿sí? Y que dependiendo de algunos momentos que el juego me presente,
¿sí? Unas características propias del equipo rival, mi equipo sí o sí va a utilizar. ¿Listo? Entonces ahí dependiendo de esto, van a ir definiendo ustedes como entrenadores, ¿cierto? A través, ojo, de ese modelo de juego, los bloques que ustedes quisieran presentar en esa defensa organizada. ¿Listo? Y ese bloque tiene que responder a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Retardar el avance, la progresión del equipo rival. Ah, bueno, entonces monto un tipo de bloque. Recuperar en la zona inmediata de la pérdida, monto otro tipo de bloque, depende de donde haya perdido la pelota. ¿Listo? ¿Qué tipo de marcaje utilizo y cuál sería la estrategia? Entonces, tipo de marcaje. ¿Qué tipo de marcaje ustedes ven en la imagen? Por zona, ¿no? Zonal. Zona, Sí, por zona. zona, sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de marcaje yo utilizo? Dependiendo obviamente de las cualidades individuales y colectivas que tengo y las fortalezas identificándolas del equipo rival. Miren la diferencia de las imágenes. Y aunque ustedes crean que después toma el tiempo intentar desde aquí para allá sintetizar la información, porque es mucha. Pero entonces observen esta imagen. Tómense ahí 5 segundos, por favor. Ahora, esta imagen. Hay varias características que yo puedo analizar, que me pueden a mí, de una u otra manera, indicar, revelar qué tipo de marcaje están realizando también los jugadores y cuál es el objetivo de ese bloque o ese tipo de marcaje, ¿no? Miren esta, por favor. Hay dos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 9 jugadores blancos que tenemos en la imagen, hay 8 jugadores de esos 9 que tienen un comportamiento corporal diferente a uno de esos jugadores. ¿Cuál es ese comportamiento? Profe, como, no sé, ¿cómo están perfilados? Sí, ¿cuál es cómo están perfilados? ¿Hacia dónde? Hacia la portería, como para, sí, pero los centrales están corriendo pues para, como perfilados, como para correr para atrás, Para agrandar. sí, para agrandar, sí, señor. Exacto. Y Bien. el lateral derecho creo que es el que está perfilado de otra forma, si no estoy mal. Exacto. 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 Entonces, el movimiento corporal de los otros 8 jugadores, perdón, están agrandando, perfilados hacia la portería, ¿sí? Intentando o intuyendo que el jugador que tiene la posición de la pelota va a mandar un balón largo, aéreo. Entonces, como no hay presión, ojo, como no hay presión al poseedor de la pelota, es un comportamiento que lo tiene muy, muy claro Tottenham. Cuando no hay presión de la pelota en la zona del jugador que la tiene, la línea defensiva, y para seguir haciendo un bloque corto, debe agrandar con intención de la pelota aérea. ¿Me explico? Si el jugador más cercano al jugador de la pelota, es que no logro ver bien quién es, pero digamos que en este caso sería el volante que está acá por izquierda, ¿sí? Viene, hace la presión, cambiaría un poco el posicionamiento de los 4 de atrás. ¿Qué creen? ¿O seguirían agrandando? Pues yo pienso que cambiaría la posición de los centrales. Sí, profe, cambiaría. Bien. Entonces, hay otro comportamiento táctico que tiene este equipo y casi la gran mayoría de equipos pues top y que tienen tiempo y proyecto, y es que en la zona de gestación
al poseedor de la pelota, si tiene presión, los jugadores de la línea defensiva tienen que ir hacia adelante para hacer el bloque corto. ¿Qué quiere decir? Que este volante por izquierda, que está más cerca de la pelota, si viene y hace presión acá al jugador de la pelota, los volantes interiores, que son 2, tienen que ir hacia adelante y los 4 de atrás también hacia adelante, para hacer el equipo corto y un bloque corto. Porque si el jugador, si la línea de 3 volantes que están de naranja, ojo, van hacia adelante hacia la pelota, pero los 2 referenciados que están teniendo una marca individual, que son los 2 de amarillo, ¿sí?, van hacia la portería, con los 4 de atrás van hacia la portería, pues van a generar un espacio significativo entre esas 2 zonas. Ustedes han escuchado posiblemente que el equipo está partido, a eso se refieren los que comentan los partidos, y pues obviamente atrás de esa línea de los naranjas, cuando vengan a presionar, pues va a generarse mucho espacio y va a ser utilizado por el equipo rival. ¿Me siguen? Entonces, el tipo de marca y la estrategia depende también del objetivo que yo quiera generar. Acá tenemos una imagen totalmente diferente, que es un marcaje al hombre y no defienden en zona ni mixto. Es un marcaje al hombre, de hecho lo persiguen. Mire que el central casi que ya va a ir hacia donde viene su delantero, que va generando obviamente un movimiento de apoyo para que el otro delantero que está por la izquierda, cerrado con azul, al lado del juez, haga un movimiento de ruptura, porque muy seguramente allá va a llegar la pelota, ¿sí? Entonces el objetivo acá es diferente. Pues obviamente digamos que el objetivo final va a ser el mismo, que no nos hagan gol y recuperar la pelota, pero pues tenemos comportamientos mejor diferentes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Gracias. Bien, esto es hablando un poco de los comportamientos en defensa. ¿Cómo se comporta mi defensa? ¿Listo? Objetivo del tipo de defensa. Las 2 maneras anteriores de marcar, efectivamente, una zonal y una individual, ¿cierto? Estas 2 maneras de defender en bloque alto persiguen objetivos distintos. Oiga, ¿es en bloque alto? ¿Por qué es en bloque alto? ¿Quién me puede responder por qué será una forma de defender en bloque alto? Los escucho. Porque la línea defensiva está llegando más o menos al segundo cuarto, no está tan metida. No está en su área. Eso, no está en su área. Bien, está intentando ser lo más adelantado posible. ¿Listo? Ojo que es. Ustedes ahí, muchachos, poco a poco, si están ahí juiciosos apuntando y tomando apuntes, revisando las diapositivas, están sacando información que no está en ningún libro, no, es información que ustedes están aterrizando, muy, muy importante. Entonces, hagan ese ejercicio. ¿Listo? Pero esas 2 tipos diferentes, por decirlo de alguna manera, que están defendiendo en bloque alto, persiguen objetivos distintos. Igualmente ocurre con los equipos que defienden en bloque medio y bloque... Bueno, acá me faltó. Acá está mal. Acá era bloque... Ahora sí. Listo. Lo mismo ocurre cuando el equipo está defendiendo un bloque medio o un bloque bajo. ¿Listo? Tienen objetivos diferentes. ¿Listo? Tener en cuenta que se puede emplear defensa mixta, ¿listo? Combinando la defensa zonal y el marcaje individual. Y eso, pues, obviamente, es el entrenador que modela cuándo utilizarlo, cuándo no, dependiendo de las características propias y las características también, ¿por qué no?, del rival o las características contextuales. Una expulsión del equipo rival, etcétera. Una necesidad de un marcador. Bien, cada tipo de defensa debe tener un objetivo detrás.
que vendrá determinado evidentemente por la idea de juego del entrenador y correspondiente al modelo de juego. Sigo insistiendo con lo mismo. Además de los posibles cambios de escenarios en relación con el equipo que nos enfrentemos, modificando estructuras y o comportamientos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, no. No, profe, no, señor. Por mi ¿Qué parte, no. más? No, profe, por mi parte tampoco. No, profe. Adrián. Adrián, ¿estás? No, profe, ninguna pregunta. Perfecto. Estructura del bloque. Ojo, mire que yo sé que vamos rápido. Tipos de defensa. Comportamientos en defensa. ¿Listo? Tenemos unos comportamientos individuales, por ejemplo, si es hablando del marcaje, ¿cierto? Zonal o mixtos. Unas alturas también diferentes. ¿Qué podrían hablarse obviamente de un bloque? ¿Listo? La estructura del bloque defensivo. Entonces, nosotros tenemos que pues, tener esa capacidad de analizar la forma organizada que utiliza el equipo de manera colectiva. Eso sería la estructura del bloque defensivo. Cómo mi equipo se organiza, ¿sí? Digámoslo, qué forma organizada, perdón, utiliza mi equipo para defenderse colectivamente. Yo sé que de pronto es en el papel, quizás en la estructura, eso es cambiante y dinámico dentro del juego, pero si nosotros como entrenadores no logramos construir un comportamiento colectivo organizado, somos muy altamente vulnerables. ¿Listo? Cada piñón debe estar sujeto y unido a la totalidad, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, si es un saque de portería, o sea, el juego estático, ¿cierto? Y el equipo se encuentra en un bloque alto con una estructura de 1, 2, 3, 3, 2. Eso es una estructura de un bloque. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es un ejemplo. Mi equipo va a iniciar la fase, para hablar de lo que hemos venido trabajando, la fase de inicio y progresar, y monta un bloque alto con una estructura, ojo, una estructura de portero, 2 centrales, 3 volantes, 3 volantes exteriores un poco más ofensivos y 2 delanteros, para poder predisponerse en unos comportamientos o acciones en el campo, intentando obviamente pues lograr el objetivo de ese momento, de esa fase, que es iniciar, progresar y finalizar. ¿Listo? Ahí tenemos un bloque, es un comportamiento organizado colectivo. Por el contrario, si este mismo equipo en la fase defensiva, pero ahora en el juego dinámico, es que son dos características totalmente diferentes. Ofensivo, a través de un juego estático, y el otro ejemplo es cómo se puede comportar mi equipo, qué bloque utilizaría, ¿sí?, en una fase defensiva a través del juego dinámico. Entonces monta un bloque medio y se posiciona con 1-4, 1-4-1. ¿Este sería el mismo equipo, muchachos? ¿Podría ser el mismo equipo? Les monto 2 ejemplos acá. ¿Ustedes creen que podría ser el mismo equipo? Un ejemplo, la fase ofensiva de juego estático, y otro ejemplo en la fase defensiva a través del juego dinámico. ¿Cómo así, profe? ¿Me puedes volver a explicar eso? ¿Podría ser el mismo equipo? Hay 2 comportamientos diferentes. El de la izquierda, no sé si están viendo la presentación, el de la izquierda tiene una estructura de un bloque, ¿cierto? Un bloque alto, a través pues que vamos a iniciar del juego estático, con una estructura, la estructura, o sea, el sistema
1-2-3-3-2. Yo digo que sí puede ser el mismo equipo, ¿Por qué? porque digamos, uno, el saque de portería podría ser, pues, un momento ofensivo y el otro estamos hablando de una fase defensiva. Son dos momentos, pues, creo que distintos, los cuales para cada uno podríamos tener una formación específica. Excelente. Bien, excelente. Ah, sí, ah, qué bueno. Mi equipo se va a comportar de una manera diferente cuando tenga la pelota en una acción estática como el saque de portería. ¿Listo? Utilizando un bloque diferente y un sistema diferente. Mi mismo equipo debe tener la capacidad adquirida a través del entrenamiento para utilizar un bloque, ¿cierto? Acá en este caso es medio, y un sistema totalmente diferente. Mira el sistema que utilicé cuando yo saqué de la portería, que la lancé, por ejemplo, a través del juego directo, ¡pum! Sacó el arquero. Yo estaba parado, uno con el arquero, 2-3-3-2. Viajó la pelota. Allá la disputamos, juego aéreo, se disputó el duelo. La perdimos. Vuelve la fase defensiva nuestra. Recuerden que no era transición. Nuestra fase defensiva a través de ese juego dinámico, porque no es estática, no hicimos falta. Por eso ustedes escuchan de pronto alguna vez que eso es una falta táctica. ¿Existen? Sí existen. Porque entonces cuando corto el juego, yo corté el juego, ya no hay una fase defensiva en juego dinámico, sino una fase defensiva en juego ¿qué? Táctico. Estático. Y para muchos es más fácil defender un juego estático o dinámico. Estático porque tiene la oportunidad de volverse a organizar. Me da tiempo, corto la sorpresa, bajo la incertidumbre y oriento el juego del rival. ¿A través de qué? Pues de mi posicionamiento defensivo, utilizando un tipo de marcaje. ¿Me siguen? ¿Ven que todo está amarrado? Nada está suelto. Y ese comportamiento A y B, por llamarlo de alguna manera, es obligatorio que los equipos lo manejen. ¿Listo? Esto puede ocurrir ya que puede tener distintos objetivos en la fase en función de si es un juego estático o dinámico, pues eso también lo vamos a hablar un poco más adelante, o si bien se encuentra en un bloque u otro. ¿Listo? Eso será un punto clave para analizar. Yo, David Fonseca, ¿sí? Recuerden que les había dicho que un punto, una variable que identifico o que me ayuda a identificar mejor si un equipo ha trabajado tácticamente es ver cómo intenta recuperar la pelota. O sea, esa fase defensiva, cómo la monta. ¿Listo? Yo eso es lo primero que analizo del equipo rival cuando estoy analizando un rival. Pero como entrenador, pues debo manejar los diferentes momentos con todas sus fases para poder sostener esos momentos del juego. ¿Algún aporte acá? ¿Alguna pregunta, inquietud? Perfecto. Estructura de un bloque defensivo. Se busca establecer o analizar comportamientos y la dinámica del juego. Se pretende desarrollar patrones de juego colectivos que son comportamientos que se repiten en los distintos momentos. Allí podríamos nosotros intentar, esto responde a las dos cosas que les estoy mencionando. ¿Qué es lo que debemos trabajar y que yo podría analizar cuando esté haciendo el análisis del juego? El análisis táctico, ¿listo? Cuando ustedes quieran trabajar sus bloques defensivos, como estructura de su trabajo, ¿listo? Eso lo deben ustedes incorporar en el desarrollo de esos comportamientos dinámicos que tiene el juego. Allí deben estar presentes y allí se deben revelar, ¿listo? Esos bloques defensivos. ¿A través de qué? Pues de desarrollar patrones de juegos colectivos. Ahí hay que hacer un hincapié fuerte. Y es que nosotros en nuestro fútbol, voy a llamarlo amateur para no hablar de los otros profesionales y demás, en el fútbol amateur carecemos de eso. Entonces,
En esa fase defensiva acudimos mucho a la individualidad, ¿sí? Jugamos y aprovechamos si mis laterales son fuertes, rápidos, si mis centrales son muy físicos, ganan los balones aéreos, el uno contra uno no lo pierden, etc. Y a eso echamos mano para resolver esa fase. Pero ojo a lo que la recomendación que yo les hago. Esos patrones de juego deben ser colectivos. Recuerden que lo que queremos nosotros ganar son los duelos colectivos. ¿Listo? Y deben repetirse en la mayor cantidad de momentos posibles en el juego. Ejemplo, cuando el equipo inicia la presión, ¿listo? Eso se le puede llamar estímulo, así se llama. Cuando el equipo inicia la presión se le puede llamar eso un estímulo. Cuando usted está analizando los juegos, a eso lo puede determinar así. Entonces, el estímulo que vamos a analizar, ¿cuál es? El inicio de la presión. Ese es el estímulo que vamos a analizar. ¿Listo? ¿Qué voy a observar? ¿En dónde me voy a poner los lentes? ¿En qué zona presiona? Ah, ok. ¿En qué zona presiona? ¿Qué jugadores inician la presión? La posición del portero en esa presión. Las características de la línea defensiva. ¿Listo? ¿Qué ocurre si no se recupera el balón? O sea, ¿qué comportamientos utiliza ese equipo o qué comportamientos quiero que utilice mi equipo si no recupero el balón? El tipo de marcaje en zona de riesgo, etcétera. A ese estímulo está compuesto de todos esos comportamientos y algunos otros. Esos se pueden analizar, observar y son obligatorios que los trabajemos nosotros en nuestras sesiones de entrenamiento. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? ¿O quedé solo? No, profe, todo correcto. Todo correcto. Entonces miren la amplitud, y eso que acá faltan más características, de aquello que yo debo trabajar cuando quiero tener un comportamiento, un patrón colectivo. Por ejemplo, la presión. Esto es el estímulo. Debo saber en qué zona presionar, con qué jugadores iniciar la presión, la posición del portero y de todos los jugadores, las características de la línea defensiva. Si esa presión no surge efecto, qué comportamiento también colectivo voy a utilizar, qué tipo de marcaje voy a montar o a identificar o a desarrollar en la zona de riesgo, individual, zonal, mixto, etcétera. Otros comportamientos que ustedes allí pueden ir vinculando. Todo esto debe ser trabajable y en aras del análisis del juego, también pues obviamente lo podemos identificar y le recomiendo que se haga para poder identificar esos comportamientos del equipo rival. Y los nuestros también propios, ¿no? Tipos de bloques para ir concretando por lo menos la sesión de hoy. Tipos de bloques defensivos. Los bloques y su clasificación se determinan por la altura del equipo defensor, que se puede establecer por la altura de la línea defensiva y la línea de delanteros. ¿Listo? Teniendo en cuenta esos dos paralelos, yo puedo definir qué tipo de bloque está utilizando X equipo a nivel defensivo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Cómo se clasifica el tipo de bloque defensivo? Usted la tiene ya clara. Se clasifica o se determina por la altura del equipo que defiende. Y se puede establecer por la altura de esa línea defensiva o por la altura de la línea de los delanteros. Bien. Entonces tenemos defensa de bloque alto, defensa de bloque medio y una defensa de bloque bajo, con unas características diferentes y quizás unos objetivos también diferentes. ¿Listo? La defensa de bloque alto, entonces la línea defensiva se encuentra muy avanzada y la línea de delanteros también, tocando incluso dentro del área rival. Posiciono mis jugadores, mis delanteros, mi volante, mi 9, mis dos extremos, los mando allá que presionen casi en el área del equipo rival. ¿Eso qué va a hacer de una u otra manera si mi equipo es trabajado tácticamente?
pues que desde el portero tengamos un comportamiento diferente en ese bloque. Entonces tendríamos que adelantar la línea. ¿Me siguen? El ejemplo que yo les di hace un rato. Entonces los volantes van hacia adelante, los centrales también, y el arquero también empieza a salir un poquito jugando un poco más de líbero, haciendo el equipo corto para montar ese bloque de defensa alto. ¿Vale? ¿Ok? Sí, profe. Defensa de bloque medio. La línea defensiva está más atrasada y los delanteros están más cercanos a la línea del medio campo. Incluso se pueden plantar también pues en ella, ¿no? Defensa de bloque bajo. La línea defensiva ya está muy cercana a la portería propia y las otras líneas también, aunque puede haber algún jugador obviamente descolgado para pues montar la acción de contraataque o la acción de esa fase, por llamarlo de alguna manera, de defensa-ataque. ¿Listo? Los equipos pueden defender en cada uno de estos diferentes bloques durante el desarrollo de un partido o solo utilizar, perdón, estaba cansado anoche. Tengo que correrlo después. O solo utilizar alguno de ellos, como por ejemplo los que propenden un bloque bajo, ojo al ejemplo, para salir utilizando el contragolpe como plan de juego. Porque le digo que pueden tener algún objetivo diferente. Tengo unas características propias de mis jugadores, conozco las características propias del equipo rival, planteo un bloque de defensa bajo, el último que está acá, pero eso tiene un objetivo y un porqué. No simplemente es porque quiso montarlo. ¿Listo? Entonces, espero el equipo rival abajo, el equipo contrario viene y se despliega, va avanzando en su ataque, por ende genera espacios en sus últimos cuartos. En esa zona intento recuperar la pelota, ¿listo? Y genero un contragolpe a través pues, del juego directo, aprovechando los espacios que dejaron ellos en sus últimas líneas cuando venían generando su ataque. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, sí. Perfecto, excelente. Gracias ahí por el asentimiento. Muy bien. Tenemos un ejemplo del Tottenham en bloque alto. Obsérvenlo. ¿Dónde está el delantero del Tottenham? En la 5,50 del otro campo. Bueno, no en la 5,50, pero un poco dentro del área. ¿Listo? Miren que está dentro del área. Jugador número 1, monta la presión, por eso tiene el número 1. Extremo, volantes, otro 9, volantes interiores y los 4 defensores que no alcanzan a ver en la imagen están sobre la línea de la mitad del campo. Espero que el ejemplo sea claro de un bloque alto. ¿Listo? ¿Sí fue clara la imagen? Profe, yo tengo una duda ahí, pero ahí la presión no está haciendo de mala forma, porque, no sé, no, porque esos son los centrales, los que están en la mitad de la cancha son los centrales, ¿verdad? Los volantes. Entonces pues estaría mal la presión porque las líneas no están juntas, ¿no? O sea, ¿Por qué qué? porque las líneas no están juntas, o sea, los volantes, hay un espacio entre los volantes y los delanteros, ¿no? Sí, podríamos decir que de pronto el jugador número 5, ese volante interior, tendría que ir un poco más adelantado, pero tendría que estar jugando con la intención del jugador que está tirado en amplitud, que es el volante, no veo los números lastimosamente, el volante que está sobre la línea, pero él está haciendo la marca individual. Este jugador que tiene la posesión de la pelota sabe que si lanza la pelota por banda por fuera sobre el jugador que está más adelantado de la línea de presión que él tiene, que en ese orden sería el jugador número 2 y el jugador número 3, el único jugador que le está dando una opción realmente clara es el jugador interior, el volante interior. ¿Listo? Y no es un dato menor,
porque quieren que el Tottenham le den la pelota al volante interior. ¿Será más fácil montar la presión con el volante de la pelota en la zona interior o más difícil? Revisen la imagen. Tienen la posición de la pelota, hay un jugador por la misma banda de él que está un poco más amplio, pero tiene una referencia individual ya del jugador marcado con el número 5 acá en la imagen, abajo la bolita. Si le tiran la pelota, si le tiran la pelota, va a ser muy seguramente mucho más fácil robarle la pelota a este jugador. O sea que en esta zona de pronto marcada donde vemos que hay una gran amplitud, el balón posible es el balón diagonal por dentro del jugador volante que viene a pedir la pelota. Muy seguramente si si le lanzan esa pelota a ese jugador que está solo de rojo, en la zona interior, va a recibir la presión inmediata pues del jugador que está marcado con el número 4 abajo. Y en la mitad, pues va a tener menos tiempo para tomar esa decisión. Entonces ahí posiblemente lo que quiero marcar en el ejemplo es cómo se monta o cómo puedo identificar el bloque alto. Ese es el objetivo de la imagen. ¿Listo? El bloque alto, ¿cómo se monta? Mis delanteros donde están ubicados, es lo que yo acabo de mencionar, y la línea defensiva donde está ubicada. Esto me permite identificar, que es lo que quiero mencionar en el día de hoy, el tipo de bloque que tiene el Tottenham. ¿Qué altura tiene ese bloque? ¿Me siguen? Sí, bro. Perfecto. Oh, mismo equipo. Bloque medio, zona de balón transcurrida en otra altura del campo. El equipo del Tottenham se plantea y me permite mostrarles el ejemplo también que había mencionado anteriormente. Tras presión en la zona de gestación, los jugadores de la línea defensiva hacen un movimiento de adelantar su línea para generar y dejar jugadores en offside y generar un bloque más corto y poder salir a romper la pelota o el circuito de juego mejor, ¿no? No al jugador, sino cuando uno le dice al central, salga y rompa, lo que quiere decirle es salga y rompa el circuito de juego. Hacia los jugadores que están detrás de la línea de presión del jugador 1, el jugador 2. Miren que no es un dato menor los números que estamos utilizando. Para cuando ustedes hagan la tarea que les voy a poner a continuación, utilicen este ejemplo. ¿Dónde está la presión? ¿Quién hace la presión? ¿Cuál es el primer jugador que hace la presión? Profe, creo que es el número, el número 1. Es exacto, perfecto. No veo El bien primer dónde. jugador, el primer oponente que tiene y que monta el Tottenham en este bloque medio es el que está identificado con el número 1. Porque el número 2, mire hacia dónde va el número 2. A generar superioridad numérica y a hacer un respaldo a su compañero que viene a montar la presión. ¿Me siguen? Por eso él no puede ser el jugador número 1. Ahí está el 2, quién es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 11, pues ya el 10, ya lo vemos dónde está, que es obviamente el delantero que queda suelto y en punta, y el 11 pues sería el portero. Entonces, cuando la tarea que les voy a colocar a continuación, pues debe tener estos comportamientos o análisis, trazando líneas y colocando los numeritos. ¿Listo? Otro ejemplo del Tottenham que me parece que tiene comportamientos claros y identificables y me hace más fácil la tarea para identificar un bloque medio. El mismo equipo, en el mismo partido, puede ser otro partido, mismo partido, por las circunstancias de juego y porque es superada las presiones o la línea de presión, el primer bloque, ya lo presionaron, perdón, ya los pasaron el primer bloque, pasaron el segundo bloque, pues montan tercer bloque, que es un bloque bajo, ¿listo? Y pues tiene las características ya mencionadas, con nuestra línea defensiva casi parada en nuestra área, y nuestros volantes están cerca, con los delanteros también muy cercanos allí, que en la imagen pues no se prestan. Pero acá vemos la cantidad de jugadores que solamente quedan sin marcar y sin referenciar 2 de los 11 jugadores.
y la misma secuencia de identificación, jugador número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto es Profe. un bloque bajo que monta el Tottenham, señor. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Este Tottenham era el de Pochettino, cierto? Sí, Ok. Pochettino, que el técnico que quería que llegara a la selección Colombia, pero bueno, se nos fue. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto, No, perfecto. señor. Muy bien, excelente. Entonces, la segunda tarea, teniendo en cuenta que nos vamos a ver dentro de 15 días, entonces vamos a generar dos tareitas. La primera tarea, para ir recapitulando, son las exposiciones de los principios tácticos tradicionales ya mencionados anteriormente, o asignados, perdón, anteriormente. Diego, retardación; Kevin, equilibrio; Kevin, recuperación; control, Daniel; movilidad, Adrián; penetración, Juan; improvisación, David. La segunda tarea, teniendo en cuenta los contenidos que acabamos de ver el día de hoy, ¿listo? Es a través de un partido del fútbol profesional colombiano, ustedes individualmente, no copiado de internet, van a seleccionar el equipo que ustedes quieran. Van a identificar los tipos de marcajes utilizados por ese equipo en un partido. Perdón, los tipos de bloques. Los marcajes es muy simple. Tipos de bloques utilizados por el equipo que ustedes quieran del rentado nacional en un partido solamente. ¿Me siguen? Profe, o sea que en la exposición o lo que socialicemos toca incluir lo de cada equipo que uno escoja. Exacto, entonces hacer una sola presentación donde, por ejemplo, Kevin habla del equilibrio de ese grupo y al finalizar, en la presentación ahí, vincula los tipos de bloques que utiliza Atlético Nacional o que utilizó Atlético Nacional en el partido versus el Medellín la temporada 2019-2, fecha tal. Pero mire, ¿listo? ¿Cómo debe ser el análisis, no? Listo, Numeración, profe. líneas, pero es hecho por ustedes. Este es un ejemplo rápido, pero pues ustedes van a analizar un partido, entonces quizás tengan más material. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, señor. Compañeros, bueno, vuelvo No, señor. y agradezco por su puntualidad, por su atención, muchachos.